los orígenes del hombre. Juan Luis Arzuaga, paleoantropólogo, corresponsable junto con un equipo de las investigaciones del yacimiento de Atapuerca. Ganó con su equipo el Premio Príncipe de Asturias, es catedrático de Ciencias Geológicas en la Universidad Complutense de Madrid y hoy viene a hablar de los orígenes de la existencia humana como elemento esencial para iluminar el presente. Juan Luis Arzuaga. Bueno, buenos días, bienvenidos a la prehistoria, se ve en esta diapositiva, a nuestro, tal y como aparece ahí, hay una cierta nostalgia de ese pasado ancestral, ¿no? De cuando vivíamos en armonía con la naturaleza. Esto tiene bastante que ver con los ideales de esta institución en la que estamos, la relación entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Y eso es de lo que me gustaría hablar, pero sobre todo, cuando presento o cuento la historia de nuestra especie, es inevitable, surge siempre, inevitablemente, la pregunta de hacia dónde nos dirigimos o qué vamos a ser en el futuro. Y a esa pregunta pues, puedo dar contestaciones más o menos técnicas, hablando de la edición genómica y las nuevas tecnologías biológicas que pueden permitir cambiar la naturaleza biológica de nuestra especie, o otras consideraciones que hoy en día se discuten y en las que se investiga, como el hombre biónico, cosas de este estilo, que es lo que generalmente se espera de mí que diga, ¿no? A la vista de nuestra trayectoria anterior, ¿qué perspectivas de futuro o qué posibilidades hay de transformación de la especie a la que pertenecemos? Pero hoy voy a ser más ingenuo que todo eso y lo que había pensado es establecer, en lugar de preguntarme qué posibilidades técnicas y contestar en términos científicos, de profesor, de investigador, había pensado contestar de una manera mucho más infantil, mucho más sencilla, ¿no? Yo creo que tiene mucho más valor. Porque la pregunta esa de cómo va a ser nuestra especie en el futuro me recuerda mucho a la pregunta que hacen los niños. Esta actividad tiene que ver con la educación, ¿no? Y con los niños. Yo esperaba ver niños hoy, no tenía muy claro que fuera hoy la jornada de los mayores. Pero si estuvieran niños aquí y si no, da lo mismo, ¿no? La pregunta inevitable que nos hacen los niños es la de qué voy a ser de mayor, ¿no? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Cómo va a ser mi vida en el futuro? Y los padres, sobre todo las madres, suelen contestar: tú no te preocupes, hijo mío, hija mía, lo importante es que seas una buena persona. Eso es lo importante. Bueno, entonces hablaré del pasado y de la historia de nuestra especie y con respecto al futuro, al final hay una reflexión que en síntesis viene a ser lo mismo que nos dicen nuestros padres, ¿no? Lo importante es que seas una buena especie o algo así. Lo importante es que seas como especie una buena persona. Curiosamente no sé de ninguna madre que le diga a su hijo que sea mentiroso, que engañe, que sea aprovechado, egoísta, al menos. No es frecuente que las madres den esos consejos a los hijos. Se ve que los hijos los desarrollan luego por su cuenta o lo reciben de otras fuentes, pero las madres suelen decirles a los niños: procuren ser buenos, ¿no? Y leales. No sé de nadie, de ninguna madre que diga a sus hijos que se aprovechen de los demás, que se rían de los que son diferentes, que sean intolerantes, que sean intransigentes. No conozco el caso, pero pues lo mismo podríamos decir de nuestra especie, ¿no? Pero no sé de nadie que piense que nuestra especie en el futuro pues tiene que ser una especie aprovechada, egoísta, insolidaria, ¿no? Suponemos que a lo que aspiramos es a que la especie sea de mayor una especie decente, en pocas palabras. Pero los niños suelen hacer otra pregunta después de esa. Dicen: bueno, sí, seré una buena persona, pero intentaré ser una buena persona, pero profesionalmente, ¿qué voy a ser de mayor? ¿Voy a ser ingeniero? ¿Voy a ser médico? ¿O qué trabajo voy a tener? Porque a mí me gusta ser jardinero, pero no es una profesión muy valorada o que se considere. La gente prefiere ser médico o ser ingeniero o una cosa así, ¿no? Pero a mí lo que me gusta es la jardinería. Entonces, cuando la madre o el padre le dice: hijo mío, lo importante es que seas feliz. No te preocupes por el estatus, la categoría social o por el dinero. Lo importante es que seas feliz con tu trabajo, ¿no? O sea, los dos consejos son: lo importante es que seas una buena especie, trasladados al ámbito de la evolución. Lo importante es que seas una especie feliz, ¿no? Entonces, eso será mi reflexión final.
Pero antes haremos un recorrido por la prehistoria para ver cómo ha sido nuestra especie hasta ahora y si ha sido feliz o no. Y de ahí extraeremos un par de conclusiones que podrán ser útiles al final de la charla. De manera que la charla tendrá sus mensajes. La charla debería tener sus valores, ¿no? Esta es una conferencia que tiene principios, es una persona de principios, tengo mis valores, ¿no? Entonces, espero que al final os pueda transmitir algún valor que os pueda ser, que podáis, seguro que compartiréis. Para lograr el objetivo final de la especie, y es que esta sea una especie decente, solidaria, feliz. Si lo pensáis por un momento, esos son literalmente los valores de la Ilustración. Hacer una humanidad más libre, liberada de las cadenas de la ignorancia, partiendo del presupuesto de que lo que nos hace desgraciados es la ignorancia, lo que nos encadena, y lo que nos libera es el conocimiento, la luz de la razón, eso es lo que libera a la especie, y la hace mejor y la hace más feliz, porque el ideal de la Ilustración es la felicidad del ser humano. Bueno, pues esta será la conclusión a la que llegaré después de dar este largo recorrido por la evolución humana, ¿no? Como si volviéramos a ese tiempo legendario, mítico, una referencia mítica, casi paradisíaca, de cuando éramos una especie feliz. Para ello tengo 19 minutos, o sea que será un recorrido, y 14 segundos ahora. Será un recorrido rápido. Después no sé si hay algún turno para preguntas. Bien, así tenemos un pasado que se solía representar de esta manera, como muy violento y sobre todo muy masculino. La historia, nuestra evolución se contaba en términos de nuestros antepasados cazadores, una historia de hombres, en realidad, porque las mujeres, como se puede ver, ahí no aparecen para nada, son los hombres los que con su heroísmo, nuestros antepasados masculinos, se enfrentaron a fieras, desafiaron peligros para que la especie sobreviviera, ¿no? Para alimentar a la familia, a la prole. Es un modelo, el clásico, de evolución en la que todo el protagonismo le corresponde a los padres. Bueno, hay que empezar por conocer a nuestros parientes más cercanos en este rápido recorrido por la evolución humana. Nosotros somos africanos, somos, como ha dicho alguien, bueno, como dijo Darwin para empezar, ¿no? Pertenecemos a este grupo, a los grandes simios. Estos son los parientes más cercanos, los chimpancés, de los que hay dos especies, ¿no? Este es nuestro lugar en la naturaleza. La primera obra de evolución humana en realidad no es de Darwin, sino de un discípulo suyo, que se llamaba... un discípulo suyo, gran propagandista, por otro lado, muy beligerante, muy activo, muy combativo, que se llamaba Thomas Henry Huxley, y este escribió el primer libro en el que abordaba el origen por evolución de nuestra especie con un título esclarecedor, que yo creo que es un título que deberíamos tener siempre presente. El título en inglés es Man's Place in Nature, el lugar de la especie humana en la naturaleza. O sea, ¿cuál es nuestro sitio? ¿Dónde estamos nosotros en la naturaleza? Lo menciono aquí porque saldrá otra vez al final. Todos los cuentos, la estructura de todos los cuentos y de todos los mitos y de todas las leyendas en la historia de la humanidad es siempre circular. O sea que al final de la conferencia intentaré volver al comienzo si no me he perdido por el camino, que también suele ocurrir. Bueno, aquí tenemos algunas de las especies antepasadas nuestras más remotas. Esta es una de ellas. Esta es anterior a los australopitecos. Esto corresponde a un tiempo que es más antiguo que el de los australopitecos, que son nuestros antepasados más conocidos, ¿no? Este es un ardipiteco. Esta especie se llama Ardipithecus ramidus. Este es un gran descubrimiento, tiene 4,4 millones de años y se descubrió en el año 1994, este fósil, en Etiopía. Y aquí estoy yo, porque yo estaba en ese descubrimiento. En fin, yo esto lo que quería ser de mayor y tuve la suerte de conseguirlo, ¿no? Lo pongo como ejemplo, lo he traído no por vanagloria, que también un poco, ¿por qué no? Pero sobre todo porque, en fin, se me ve feliz y sigo siéndolo porque me he dedicado a lo que me gustaba. O sea, que he seguido el consejo de mis padres cuando me dijeron, tú estudia... Pues yo dije, que me gustan las ciencias naturales, pero... Tenía un abuelo médico, profesiones así como en principio más rentables, ¿no? Y entonces mis padres me dijeron, no, mira, tú, lo importante es que seas feliz. Y bueno, me he dedicado a estudiar los fósiles, me he considerado razonablemente feliz. Y aquí estamos, ya era muy feliz entonces y ahora sigo buscando huesos.
y bastante feliz, y he tenido la oportunidad de conocer culturas y pueblos y lugares y regiones que me han enriquecido, ¿no? Porque conocer lo diferente te enriquece. Conocer lo conocido, pues no te enriquece, claro, no te aporta nada. Bien, aquí a la izquierda tenemos a Ardipithecus ramidus, la especie a la que me refiero, y luego ya vienen, y esta es una especie que podéis ver todavía es muy simiesca, vamos a decirlo así, ¿no? Muy primitiva, ni siquiera plenamente, ni siquiera bípeda en realidad, ¿no? Sino muy arbórea aún. Y luego los siguientes ya son los australopithecus, que la gente conoce mejor. Aquí tenemos a un australopiteco muy conocido, Lucy, la famosa Lucy, una antepasada nuestra, más o menos de 1 metro de estatura, de hace 3, y pico millones de años, y que tiene un aspecto muy simiesco, pero sin embargo muy diferente al de los chimpancés y los gorilas que hemos visto antes. Y esto también forma parte de mi argumentario de hoy, de mis moralejas del día. Aquí nos encontramos ante un tipo de chimpancé, podríamos decirlo así. Algunos se han referido a la especie humana, al Homo sapiens, como el tercer chimpancé. Pues nuestros parientes más cercanos son 2 especies de chimpancés, el bonobo y el chimpancé común. Y los 3, con el Homo sapiens, formamos un grupo evolutivo. De manera que nosotros, como ellos son más, ellos son 2, y nosotros somos solo una especie, podríamos decir que nosotros somos el tercer chimpancé, ¿no? Es el título de un libro de un investigador llamado Derek Diamond, el tercer chimpancé. Bien, pero se ve mucho más claro que somos pues, una forma de chimpancé evolucionada cambiada en los australopithecus, que tiene un aspecto mucho más simiesco. Pero sin embargo son originales. Son originales, siguen siendo ecológicamente no muy diferentes de sus parientes y antepasados, pero son originales en cuanto al tipo de postura. Ya han adquirido la postura bípeda. Es decir, presentan originalidades. Yo de lo que voy a hablar en este breve repaso a la evolución humana es cómo surge la originalidad, cómo surge la innovación. Nos encontramos ante una especie que todavía vive, estos antepasados nuestros, los australopithecus, aún viven en el bosque tropical, es decir, ecológicamente siguen la tradición de sus ancestros, forman parte de unas comunidades biológicas, de unos ecosistemas que son los propios y los tradicionales de los primates, de los monos, es decir, que se diferencian de los otros monos en el modo de locomoción. Ya presentan una originalidad, digamos, no son unos buenos chimpancés, ¿no? Los chimpancés los antepasados de los chimpancés les dirían a los australopithecus que por qué les pedirían que anduviesen como Dios manda, ¿no? O algo así, ¿no? ¿Por qué no andáis como Dios manda? A 4 patas. Entonces tiene la originalidad de una postura distinta. No son más inteligentes ni fabrican utensilios, sino que presentan esta novedad. Son raros, ¿eh? Son unos chimpancés raros, unos chimpancés extraños. No en lo ecológico, como digo, seguramente tampoco en lo social, no en lo cultural. Son raros sobre todo en la locomoción. Bueno, y a los raros les suele ir mal, porque los normales, entre comillas, se ocupan de eso, de que les vaya mal. Los normales dedican mucho tiempo a impedir que a los raros les vaya bien. Y aquí tenemos, como digo, para que veáis, que eran en todo, pues como un chimpancé. No es que vengamos de los chimpancés, ojo, que son nuestros parientes, pero para entendernos, un aspecto muy simiesco en cuanto al cráneo, no más inteligentes o no más encefalizados, pero con un tipo de postura rara, que los chimpancés pueden adoptar ocasionalmente, pero que no es la habitual. Aquí tenemos un poco el aspecto que tenían. Este es el hijo de Lucy, sigue siendo un australopiteco, para que veáis qué tipo de especie estamos hablando, o de organismo estamos hablando. Pero tenemos que ir muy deprisa para cumplir con el horario, pero lo vamos a conseguir porque somos profesionales. Y ahora ya estamos viendo aquí una historia, vamos a contar un cuento, y es el cuento del niño de Town que está aquí, un australopiteco, que fue devorado por un águila. Con esto lo que quiero simplemente contar es que en esa época nuestros antepasados eran presas, no eran cazadores.
Esa idea que he puesto al principio de que nuestra evolución es una historia de cazadores, pues falla desde el principio, falla por la base. Durante los primeros muchos millones de años fuimos vegetarianos, no fuimos carnívoros. Y aquí tenemos otro ejemplo. Este es un australopiteco que tiene un fósil de australopiteco que presenta las marcas de los caninos del leopardo que lo cazó. Con esto simplemente quiero decir que aún no éramos cazadores, que éramos vegetarianos, inofensivos vegetarianos, ocasionales presas de los grandes gatos, ¿no? Pero en un momento de nuestra historia evolutiva aparecen dentro de los australopitecos comunidades, primero individuos, primero quizá algún individuo, luego familias, luego comunidades, finalmente especies, se va extendiendo, que son raros. Incorporan a su alimentación un nuevo tipo de alimento, que son las proteínas y grasas animales, los productos animales. Y aquí, por ejemplo, en este hueso se ven, es un hueso de un herbívoro que tiene las marcas producidas por este australopiteco para aprovecharse de sus calorías. Algo que también hacen los chimpancés, pero muy ocasionalmente, y que estos antepasados empezaron a hacer de una forma sistemática, para lo cual se valieron, produjeron las primeras herramientas de piedra. Unas herramientas muy sencillas, muy rústicas, que no estaban estandarizadas, es decir, que no tenían una forma constante y definida, sino que simplemente se aprovechaban, eran el producto, lo que se buscaban eran las propiedades, los atributos, los bordes cortantes, ¿no? O sea que las piedras servían para golpear y fracturar huesos o simplemente al chocar dos piedras una contra la otra y romperlas aparecían filos, bordes cortantes que eran útiles para aprovechar, eran útiles como instrumentos para cortar, instrumentos cortantes de los que la biología, su genética no les había dotado. Entonces aquí entramos ante una nueva dimensión del ser humano, lo que podríamos llamar el fenotipo extendido. Tiene que ver con el futuro de la humanidad, ¿no? El fenotipo es lo que se ve, lo que está a la vista, depende del genotipo y del ambiente, pero podríamos decir de una forma, si queréis, un poco exagerada, que cuando vemos pasar a un motorista con su moto por la calle, la moto es parte de su fenotipo. Su fenotipo tiene un fenotipo ampliado. La moto le permite desplazarse a gran velocidad y a largas distancias, ¿no? Le proporciona unas cualidades, unas características que la genética de las que la genética no le dota. Es decir, que ha ampliado su fenotipo, ha construido su fenotipo y lo ha construido desarrollando herramientas, creando una cultura material. Entonces aquí aparecen unos antepasados nuestros raros que se dedican a consumir productos animales, para lo cual empiezan a desarrollar unas herramientas que son muy simples, pero que son eficaces. La cosa sigue adelante, cada vez se incorporan más productos animales, y esto representa una singularidad extraordinaria que es difícil de valorar para el que vive al margen de la zoología. No conoce la zoología, porque los grupos biológicos están muy asociados, muy relacionados, son muy prisioneros de los ecosistemas en los que se ha desarrollado su evolución y a los que están adaptados. Las especies se adaptan a los nichos ecológicos. De manera que es muy difícil escaparse de esa prisión ecológica. Cada grupo biológico pertenece a una comunidad y es muy difícil salir de esa comunidad porque uno está diseñado para ocupar determinado nicho en ese sistema. Entonces, salirse del sistema es algo que ocurre muy rara vez y cuando ocurre es todo un acontecimiento. Y ahora estamos viendo a primates que escapan del bosque, lo cual es absolutamente singular. Primates raros. La palabra raro, extraño, es la palabra que más veces voy a pronunciar, espero. Primates que no cumplen, que no siguen la norma, que no siguen la regla, que hacen cosas que las otras especies, si pensaran, considerarían extravagantes. Estos extravagantes se escapan de las comunidades a las que están adaptados o a las que sus antepasados pertenecieron durante millones de años y exploran nuevos ambientes, nuevos ecosistemas, nuevos climas, nuevos paisajes, nuevos recursos,
y finalmente salen de África, no solamente de la selva ecuatorial, sino incluso del continente africano. Desarrollan herramientas mucho más refinadas y sobre todo más estandarizadas. Esto tiene su importancia porque este bifaz no representa, este hacha de mano, no representa simplemente el aprovechamiento de una propiedad del mineral. Es decir, que lo que se busca al producir ese útil no es una cualidad, un borde cortante, un atributo de la piedra partida, sino reproducir una idea, una imagen que existe, preexistente, pero que solo existe en la cabeza del fabricante. Es decir, cuando alguien se propone hacer un bifaz, lo que hace es imponer una forma que solo existe en su cerebro a una roca. Una roca que no tiene esa forma ni siquiera insinuada, ¿no? En un núcleo de sílice o de cuarcita no hay ni siquiera una insinuación de un hacha de piedra. El hacha de piedra existe previamente, pero existe en la cabeza del fabricante, ¿no? Entonces se parece un poco a lo que decía Miguel Ángel, de que a fin de cuentas tallar la Pietà era muy fácil porque bastaba con extraer del bloque de mármol todo lo que sobraba. Y la Pietà estaba dentro del bloque de mármol, ¿no? Eso sucede, exactamente eso es lo que sucede con el hacha de mano. El hacha de mano está dentro del núcleo, pero no se ve, porque en realidad la Pietà estaba en la cabeza de Miguel Ángel, ¿eh? Y lo que hace Miguel Ángel es imponerle esa forma a una piedra que no la tiene, que no la prefigura. Bien, esto es un gran salto. Y cambia muchas cosas, además. Eso nos lleva a Atapuerca, hemos empezado las excavaciones ahí, y es referencia obligada. Y en Atapuerca tenemos varios yacimientos, muchos yacimientos, los más antiguos de Europa. Me voy a detener en este, que es el yacimiento de la Grandolina, donde hay muchos restos óseos humanos. Y la razón por la que están es porque fueron devorados por unos caníbales. Entonces tenemos aquí un caso de antropofagia, un caso de canibalismo. El primer caso de canibalismo de la historia. Yo solía decir en tiempos, como había asistido, me había formado, o por lo menos quería imitar a los grandes speakers del mundo anglosajón, que son muy espectaculares, y showman, solía hacer aquí una broma, y luego otras más a lo largo de mis conferencias que poco a poco he ido eliminando al descubrir que el público español es muy serio. Y porque tenemos el sentido eso de lo solemne muy metido, ¿no? Una conferencia es un acto solemne, se supone que el conferenciante se merece un respeto y no se puede uno reír. Solía poner una diapositiva, 2:48 segundos, me queda mucho tiempo. Están preocupadas por si no acabo la conferencia. Se ve que no están al corriente de mis capacidades. Bien, en la cima, en Atapuerca, 2:34 segundos es mucho tiempo. En Atapuerca hay otro yacimiento. Decía antes que solía decir que este es el primer caso de canibalismo de la historia y está documentado en España. Entonces nadie se reía. Dije, bueno, pues nada, no lo cuento más. También solía poner una que vi en una conferencia de Estados Unidos de un colega, presentaba un neandertal macho, varón, completamente desnudo, y lo miraba, se paraba un momento y decía, bueno, no puedo garantizar la totalidad de la reconstrucción. Entonces todo el mundo se reía mucho. Lo conté a la vuelta y según llegué, tenía una conferencia de España, lo conté. Silencio absoluto, la gente decía, no se podrá, pensaba la gente, no será posible. Bien, pasamos de aquí a este otro yacimiento, la Sema de los Huesos. Antes hemos visto una cosa horrible de canibalismo. Aquí tenemos muchos restos humanos, pero la razón por la que están aquí estos restos humanos no es un caso, es un grupo entero, un grupo humano entero. No se trata de un caso de canibalismo, en este caso, sino seguramente de piedad y de compasión, es decir, de respeto por sus muertos que han sido acumulados ahí, no devorados, sino acumulados ahí por sus familiares y amigos, un acto de amor, a fin de cuentas. Incluso tenemos evidencia de individuos que han sido Esta es una niña, forma parte del grupo, que con un grave problema de desarrollo cerebral y que sin embargo sobrevivió porque seguramente recibió cuidados. Es decir, que antes hemos visto el lado peor de la naturaleza humana, si queréis, la agresión y el conflicto y la muerte. Aquí tenemos el mejor de nuestros lados.
y este otro individuo adulto, mayor, viejo, que sin embargo vivió más de lo que se esperaría que viviera. Eso nos lleva a los neandertales, otra especie fascinante, en la que no nos podemos detener, como tenemos aquí, no puedo garantizar. Y finalmente nos lleva a nuestra especie, el Homo sapiens, que es diferente, que es contemporáneo de los neandertales y que es diferente en cuanto, esta es la Eva mitocondrial, la primera Eva, que es distinta en su biología, pero sobre todo es diferente, ahora ya entro en el periodo de descuento, es diferente en otra cosa que no hemos visto en los neandertales y supongo que habréis podido observar esa diferencia. Y es que esta Eva mitocondrial, tal y como está representada ahí, no solamente presenta un fenotipo extendido, además de su biología, tiene tatuajes, es el fenotipo extendido, y tiene además collares y adornos varios, ¿no? Entonces, ahora, muy bien, pero como yo soy el conferenciante, sigo. Muy bien, esta es la especie, el Homo sapiens, como podéis ver aquí. Aquí tenemos, los neandertales se extinguen, es un pequeño chiste en inglés. Este podría ser un neandertal aquí, en nuestra sala, que lleva una herramienta de piedra y que lleva un vestido, es decir, vestido como nosotros, pero quizá no fuera del todo igual que nosotros, quizá no fuera del todo igual que nosotros. Quizá fuera diferente, porque os voy a presentar la tecnología más maravillosa de la historia de la evolución humana, que aparece aquí. Esto que estáis viendo es la tecnología más increíble de todas. La aparición de los objetos que hablan, los objetos de adorno que se llaman, los objetos simbólicos, es decir, la comunicación a través de los objetos. Aparece una nueva forma de comunicación que es la simbólica. No hay arma más poderosa que esta, que los colgantes o que los objetos que nos confieren, nos proporcionan identidad. Y esta es una historia que reproduce lo ocurrido en un yacimiento y lo que estamos viendo es un encuentro entre neandertales y Homo sapiens y cromañones. Y aquí estos neandertales están intercambiando cosas y le están entregando a los neandertales este collar y este neandertal podría preguntarle, si hablase a este cromañón, ¿para qué sirve esto? Entonces el otro le podría contestar que sirve porque es lo que nos hace humanos. Lo que nos hace humanos es que nos expresamos a través de los objetos que utilizamos y del lenguaje que utilizamos. Bien, finalmente, estos y los neandertales no tenían objetos de adorno. Pero nosotros somos delirantes en esto y nuestros comportamientos son esencialmente simbólicos. La mayor parte de las cosas que hacemos no tiene una finalidad práctica. Aparentemente práctica utilitaria. En la práctica sí. No solamente cazamos, sino que vivimos en comunidad. Estos son los últimos cazadores y recolectores del planeta Tierra, los Hadza. Tuvimos la oportunidad de conocer. Siguen profusamente adornados, por supuesto, pero que tienen una economía de caza y de recolección. Todo esto cambió cuando apareció la agricultura y la ganadería. Y eso nos llevó a la transformación del paisaje y a mi mensaje final, que es la moraleja de todo esto. La evolución, en pocas palabras, trabaja a partir de la diversidad. La evolución no podría producirse si no existiese la mutación, si no existiese la aparición de individuos diferentes, distintos. De manera que lo que produce el progreso, lo que produce la originalidad, lo que produce los nuevos diseños es la variación que surge de forma espontánea y continua. Es decir, la aparición de individuos raros. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje para la especie el día de mañana? El mensaje es la tolerancia ante la diversidad. No solamente la tolerancia es la lucha contra la homogeneidad. La homogeneidad no produce progreso. La uniformidad no produce progreso. El progreso siempre se produce a partir de la diversidad, a partir de la novedad. Consecuencia, hay que educar, ante todo, en el respeto hacia la diversidad, hacia los diferentes. No solo por razones morales, obviamente, y éticas, sino porque esa es la garantía del progreso. Hay que hacer posible, no hay que perseguir, al contrario, hay que fomentar la originalidad, si se quiere,
Y es por razones, ya digo, no solo éticas y morales, sino incluso de la propia convivencia, supervivencia y futuro de la especie, hay que fomentar la originalidad y permitir que se desarrolle y que crezca esa planta. Y la otra cuestión para la especie del mañana es que hay que cuidar el planeta en el que vivimos. Es decir, los dos grandes mensajes educativos tienen que ser respeto y fomento de la innovación y de la originalidad y del diferente y de la diferencia. Y segundo, cuidado del planeta, que es la casa de todos y que no pertenece a ninguno, sino que más bien pertenecemos nosotros al planeta. Y ya para terminar, curiosamente, esos son los dos grandes pilares de la filosóficos y morales de la institución libre de enseñanza, que es la que nos acoge hoy. Respeto y amor y cariño por la naturaleza y fomento de la tolerancia y de la libertad. Así que con esto yo ya termino, finalmente. Ven, ven. Vamos a coger 2 o 3 preguntas del público. Micrófonos en la sala. Vamos a coger 2, máximo 3 preguntas del público. Si las respuestas son breves, ¿quién levanta la mano primero? Por allá hay uno. Nos dirás tu nombre para que nos podamos dirigir a ti. Gracias. Yo soy David. Es que ayer por la tarde, bueno, yo siempre he pensado que la violencia es algo innato en el ser humano. Ayer por la tarde, leyendo un libro que se llama Educar para madurar, sostenía la tesis de que la violencia no es innata en el ser humano. Luego, cuando yo vi el fútbol de España-Turquía, pues me demostré, o me generó duda, ¿no?, esto de la violencia. Yo te quería preguntar, ¿la violencia es algo que pertenece a nuestros instintos y por lo tanto es innato, o la violencia es algo cultural? Muchas gracias. En pocas palabras, somos una especie biológica, para empezar. Aquí, en los debates en torno a estas cuestiones filosóficas de la humanidad, suele haber grandes diferencias entre los que procedemos del campo de la biología y los que vienen del campo de las humanidades. La gente que viene del campo de las humanidades suele tener una mala opinión de nuestra especie. Debe de ser porque nos comparan con los ángeles o algo así. Entonces, claro, nuestra especie, el nivel de tolerancia, ¿cómo es? Hombre, comparada con el ideal aristotélico, pues seguramente una basura. Ahora bien, es que venimos del mono. Entonces, el que nos hayamos reunido aquí personas que no nos conocíamos entre nosotros, que no se habíamos visto nunca, y que no haya amenazas ni agresiones, pese a que me he extendido algunos minutos, que no se haya producido ningún acto de violencia, ni siquiera la amenaza de violencia para un biólogo, es increíble. Termino. Podría extenderme mucho más, pero me recuerda una discusión en la Asamblea Francesa, en los tiempos de la Revolución, en la que uno de los representantes del tercer estado del pueblo, en la alianza, en la Asamblea, habla con un noble, representante del estado de la nobleza, que le reprocha que su padre era tonelero, su abuelo era tonelero, le dice el marqués. Y le contesta el revolucionario, le dice: usted desciende de un marqués, yo asciendo de un tonelero.